Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Estamos en el año 2021. Las ganas no se pierden, pero este COVID-19 nos tiene bastante fichados. Pues nos ha cambiado un poco también el mundo de la televisión, el mundo de las entrevistas, incluso el agua aquí, porque no tenemos ni nuestros vasos típicos de agua, porque no queremos complicaciones, y me parece muy feo tener un vaso de plástico. Queda un poco antiestético en este decorado tan tradicional como es el enfoque. Pero como les decía, bueno, pues con muchas ganas, y en esta ocasión, como han visto ustedes en el cartel que siempre anuncia este programa, se titulaba Anectografía. Una palabra que, si la van a buscar en el diccionario de la Real Academia Española, pues no existe. ¿Por qué? Bueno, porque esta palabra tiene un inventor, o la ha creado una persona que la tenemos esta noche aquí como invitado, y además suele ser un viejo conocido de esta casa, que es nada más y nada menos que Javier Campos, escritor, historiador, de todo un poco. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, José Luis. Bien, hablamos ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, a simple vista y contra viento y pandemia, muy bien. Muy bien. Hablamos de anectografía. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de tus libros, pero vamos a hablar de esa anectografía, esa palabra que has creado y ¿qué significa? Bueno, la palabrita significa, es muy fácil, ¿no? Anécdota y geografía. Pues la anectografía es un neologismo que me he compuesto de estos dos términos que acabo de nombrar, pues son pequeñas grabaciones, pequeñas audiciones. Digo pequeñas porque son de 2 minutos 40, que afortunadamente publico o edito en la radio que se llama qphradio.com, estas radios digitales que afortunadamente nos han sacado del agobio de la pandemia y que se han extendido y van muy bien. Las siglas corresponden a ¿qué problema hay? Y el qué problema hay va solucionándose con una miscelánea, una variedad muy amplia de grabaciones, podcasts, como se dicen ahora, que también hay que estar al día hasta en estos palabreros. Sí, los podcasts, pues, que son las grabaciones de toda la vida. Que son las grabaciones, las audiciones de toda la vida, pues ahora se llaman podcasts. Hay que apuntar la palabrita, anectografía y podcast, entre otras. Y en esta emisora que acabo de nombrar, pues me han dado un pequeño espacio para relatar estas anécdotas en la geografía de Canarias. Y ahí, pues todos los jueves me permiten sacar o editar estas grabaciones. Sí, porque además estas radios en el fondo son unas páginas, me imagino, porque no están emitiendo en directo, sino recogen lo que, en vez de ser imagen, recogen sonido. Perfecto. Tú como eres del medio y conoces la parte técnica, lo has definido muy perfectamente, bien. que si no lleva imagen, la gente hace sus grabaciones y las cuelga en esta página que es, bueno, una radio. Se llama radio, y nosotros, con todo el respeto del mundo, a QPH Radio, bueno, pues la reconocemos como una radio, aunque a lo mejor la radio convencional diga que no. Y la gente... Perdona que te interrumpa, de radio convencional no tiene nada, es lo que tú acabas de definir, y es muy bueno que y te da la posibilidad a mucha gente de que pueda desarrollar sus ideas en un medio. Claro, ¿vale? Perfecto. Y lo descarga, lo coloca allí, y ahí está para que la gente lo pueda oír
no ver, sino oír fotografía. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, el amigo Eduardo Santana, que es el responsable, a mi entender, de esta QPH Radio, me invita y me dice: Javier, tienes un espacio y ¿qué te apetece hacer? Pues después de meditarlo, porque las cosas todas hay que valorarlas, le dije: pues mira, si me das unos minutitos, voy a darte unas anécdotas que hayan sucedido en Canarias, en todo el archipiélago, principalmente en Gran Canaria, pero bueno, afortunadamente lo he ido combinando para que salgan pues casi todas las islas, ya se completarán. Y ahí voy. Entonces, pues qué sé yo, en este momento se me ocurre uno que es muy emotivo, que es el árbol de Navidad, que se emitió el día 5 de enero, en la cual en la isla de Tenerife se organiza por primera vez para toda Canarias un árbol de Navidad. Previamente había una campaña a lo largo del mes de diciembre, se recogen obsequios y estos obsequios se dan o se entregan a las personas pues más necesitadas. No solo obsequios, sino también dinero. Previamente se hace un almuerzo, 1.200 y pico personas. Esto fue en 1899. Y a mí me parecía que era una anécdota muy relevante, porque a partir de ese hecho se han ido sucediendo estas recogidas de juguetes, estas campañas, pues que últimamente pues, se han hecho ya en los medios más nuevos, como es la televisión. Claro, además la recuerdo yo de pequeño, las que se hacían en el Parque de San Telmo, ¿no? En efecto, y que la gente iba a dar regalos para salir en televisión. Pues también, porque cuesta el obsequio anónimo cuesta mucho. Sí, y era la única televisión que había, entonces todos por salir en blanco y negro allí, pues iban los niños con los padres a llevar el regalo. Y después también, pues afortunadamente en los colegios, en determinadas sociedades, pues cogían los juguetes, se compraban unos profesos, otros que estuvieran en buenas condiciones. Bueno, lo que hace la Casa Galicia en la isla de Gran Canaria, concretamente en Las Palmas, tiene su origen en este árbol de Navidad de 1899 en Santa Cruz de Tenerife. Porque en Canarias se han producido muchísimas anécdotas. Sí, bueno, tienes anécdotas, montones. Después, esa, por ese lado, la del siguiente jueves, hablando así un poco de memoria, pues se llama la Numancia en Canarias. Aquel famosísimo barco de guerra acorazado, la fragata Numancia, fue el primer barco acorazado de la Armada Española de 1864, pues en un momento dado el barco es enviado al Pacífico porque había guerra entre España y las antiguas colonias de Chile y Perú. Se envía el barco. Y uno de los episodios nacionales se llama La Vuelta al Mundo en la Numancia. Pues concretamente en ese episodio nacional, don Benito Pérez Galdós habla por primera vez claramente de las Islas Canarias, nombrando el paso de la Numancia entre las islas con la descripción del Pico Teide. Bueno, pues me parecía prudente tomar esta anécdota que coincide pues con el centenario de la muerte de don Benito. ¿Todo este material te dará para un libro? Sí, ¿te puede crear la idea de un libro? Sí, la idea de un libro, muy bueno por tu parte la sugerencia. Bueno, pues mira, cuando llegue a un número de anécdotas, de anectografías, pues se puede hacer un librito con las anectografías. Y sí me gustaría señalar de que, aunque son 2 minutos 30, 2 minutos 40, 2 minutos 10, esa es la media, el trabajo que está detrás de todo eso, que la persona que lo oye, pues igual en un primer momento no lo valora, y perdonen que yo me haga valer, pero eso supone primero seleccionar la anécdota, que no es fácil. Segundo, documentarte
para que la anécdota no esté sostenida sobre algo que yo oí. Claro, que tenga propiedad. Tienes que buscar las fuentes donde avalen esa anécdota. Después redactarla, que es verdad que para la redacción desde un primer momento hice una estructura y en esa estructura meto la información, ¿no? Para que la misma persona que lo oiga pues ya más o menos sepa de qué va la grabación, el podcast, ¿no? Y bien, y ya después saberlo hablar y dictar con los modestísimos medios que tiene uno, claro, que es una cosa que se llama móvil. Claro. Sí. Pero claro. Mira, es que yo entiendo que no se aprecien y disculpen ustedes que yo me valore tanto y me dé tanto incienso, pero es que estás grabando y en un momento dado un ruido que viene de la calle te echa abajo la grabación. Y tienes que volver. Y no siempre puedes empatar porque te ha cogido en un momento que casi es mejor volver a empezar. Claro. Y ya sabes que el diablo cuando no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo, así que justo en el momento ya de terminar pasa una moto o suena el teléfono en casa. Y ya te fastidió la grabación. Claro. Y se te va el invento. Bueno, pero ahí estás. ¿Y cuánto tiempo llevas con esas anectografías? Pues en este momento debe de estar emitiéndose la 17ª o la 16ª. Llevas como 17 semanas. 17 semanas. Me gusta mucho, me entretiene mucho, me obliga a actualizarme constantemente. Y pues mira, le estoy muy agradecido a Eduardo, fuimos compañeros en el Instituto de Tafira y hicimos muy buena amistad y bien, le agradezco mucho que me haya invitado, como te agradezco a ti que me invites. Claro, tú sabes que aquí esta casa aquí siempre tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Hablamos de tu carrera literaria. Llevas publicados 4 libros, me parece que son, o 5, sí, 4. Bueno, sí. Sí, porque además 2 son novelas, que eso sí, las tenemos bien. ¿Cómo han ido estas novelas, las dos famosas mira, novelas? La primera novela, que se llama Crimen en el Confital, by Agatha Christie, que poner la preposición en inglés, el by, ha tenido sus pros y sus contras, y creo que acerté al ponerla, porque ha tenido su éxito. Pues mira, creo que bien, muy bien, dentro de la modestia de un señor ya jubilado que se dedica a estas cosas. Pues porque no hace mucho he grabado 2 programas referentes a la presencia de Agatha Christie, a la presencia de los británicos en Canarias, y han surgido por el libro. Bueno, es que perdonen ustedes por la farolada, la famosa o famosísima cadena titulada Arte, que es una empresa franco-alemana o germano-francesa, no quiero líos diplomáticos, pues en su momento me grabó, vinieron desde Francia a grabar por razón a esta novela que he dicho. Y la segunda, Dr. Lois Clipping, pues a mí me gusta mucho, la encuentro que es más novela que lo primero, porque lo primero realmente es un ensayo sobre lo que ocurrió realmente. Lo que ocurrió. Y en ese ensayo pues puse una pequeña cuña, que es un sketch, no se puede llamar novela porque es muy breve, ¿no? Además, con la gracia de que es un sketch montado a base de copia y pega, entre comillas, de las novelas de Agatha Christie. Pero bien, eso sí. Y decía la segunda, Dr. Lois Clipping, que es más novela, pues creo que va bastante bien. Es verdad es verdad que la editorial es muy prudente en comunicarte los datos. Tu admiración por Agatha Christie te ha hecho, bueno, pues basarte esas 2 novelas en esta escritora que estuvo en Gran Canaria. Lo que pasa es que después se ha tergiversado. Bueno, incluso, y ahora vamos a entrar en esa anécdota, dentro de su anectografía,
de que hizo surf, era una surfera Agatha Christie, ahí en la playa de las Canteras. Eso, perdona que te interrumpa, es uno de los mayores disparates. Porque hay que decirlo todo porque, bueno, en estos últimos días se va a inaugurar una plaza, Agatha Christie, y bueno, salen los comentarios, el ayuntamiento y todo esto. Vamos a hacer una pequeña pausa porque Sí, me la... muy bien. Porque es extenso. Eso quiere su tiempo. Eso tiene su tiempo, efectivamente, porque además Javier nos lo va a comentar un poco. Como decía, iban a hacer le van a tener una plaza, ya la tendrá inaugurada, en el momento que ustedes estén viendo este programa, pero la literatura que sacaron acerca de su estancia en las canteras haciendo surf y muchísimas cosas de estas, que además la corroboraba el ayuntamiento, son cosas muy fuertes. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque esta extensión de Agatha Christie necesita tiempo y eso lo haremos en el segundo. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, en este especial dedicado a la nectografía de Javier Campos. Estábamos hablando, bueno, un poco de esa admiración que Javier Campos tiene hacia esa escritora inglesa, la mundialmente famosa Agatha Christie, y de la anécdota, iba a decir por llamarle de alguna manera, de las burradas que se hacen en los últimos tiempos y sobre todo con esta plaza que le han puesto el nombre de Agatha Christie en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la literatura que ha llevado el propio ayuntamiento de, bueno, esto de que Agatha Christie hizo surf en las canteras y ponen una foto que ni siquiera es en las canteras. Pero para eso está Javier Campos, para que nos aclare un poquito esas burradas que se hacen, que van a quedar para la historia y van a quedar para la nectografía, a lo mejor dentro de unos cuantos años, de Javier Campos cuando escriba el libro. Explícame, porque esto de Agatha Christie, porque ahora se ha puesto de moda, están ahora... Sí, sí, el personaje ha cogido mucho vuelo. Mucho vuelo. Y me parece que mi librito también ha ayudado y ha hecho su labor. Pero lo que yo no entiendo, José Luis, cómo las autoridades, la señora concejala de Cultura, el señor alcalde, su círculo más inmediato, que debe de filtrar bien para que estas personas no hagan el ridículo. El señor concejal del barrio, que presentó precisamente el libro con el cual hemos dialogado, permiten y transmiten esta falsa información. Fíjate bien que aquí en Gran Canaria
tenemos el ridículo de la Casa de Colón, que en su día aquellos, los franquistas de su momento, pues montaron, Néstor Álamo, que era un magnífico poeta y un compositor de música, pero era un hombre muy fantasioso, montó lo que hoy día sería el parque temático de Cristóbal Colón en Vegueta, su casa, con una cripta, con un pasadizo hacia la catedral. Es decir, toda aquella mentira, en cuanto fue posible, se desmontó. En la transición, todo eso salió al aire con claridad y se ha demostrado que todo aquello es un invento. ¿Cómo es posible que se vuelva ahora a repetir algo similar y se fomente? Porque personas de mi edad, tú no porque eres un chiquillo, pero personas de mi edad, sabemos cuándo empezó el surf en las Islas Canarias. Perfecto. Hay afortunadamente una ingente cantidad de fotografías, entre ellas las del fondo del FEDAC, que es una institución del Cabildo, en la cual salen cientos de fotos de las playas de Canarias y principalmente de las canteras, y no está el fenómeno del surf. No está porque no existía. No está porque no existía, porque no podía existir. Bueno, pues ¿cómo es posible que estas personalidades que yo he nombrado, que no son pipiolos recién nacidos, puede ser que ellos, cuando tuvieran 14 años, ya el mundo del surf empezara a moverse? Pero lo que tú no puedes es sostener esta mentira. Ya hay una mentira bastante grande en el mismo edificio del Metropol. En su día se puso una placa que todavía se conserva, con un rostro de un supuesto Poirot, que dice el disparate de que Agatha Christie estuvo varias veces en Canarias. En el Hotel Metropol. En el Hotel Metropol. Pero vamos a ver, si ella en su autobiografía, publicada en 1965, y ha habido otras ediciones, y estos pillos hablan de ediciones más frescas para dar a entender que aquello se pudo mejorar. ¿Que no se puede mejorar? Bueno, pues Agatha Christie nos dice que estuvo en las Islas Canarias una sola vez y explica por qué en Tenerife, por qué en Gran Canaria, lo que hizo, lo que no hizo, como la hija, que era una niña de 6 u 8 años, Rosalind, le perturbaba para su trabajo, el problema que tuvo ella con su afección de garganta, y habla de la gran función emocional que tuvo el doctor Apolinario Macías para la gran depresión que ella sufría. Es decir, todo eso lo habla. Incluso habla de que en el Puerto de la Cruz no había forma de bañarse. Y para hablarnos del mar violentísimo del Puerto de la Cruz, años después escribe una novelita o un sketch, porque son pequeños y en inglés se prefiere usar el término sketch, sobre el mar del Puerto de la Cruz. Y habla de Gran Canaria, de lo magnífico, temperatura, etc. Bueno, ¿cómo esta gente se atreve a decir semejantes mentiras, imbuir y malinformar a las autoridades para que las autoridades hagan el ridículo? Y encima falsificar la fotografía que ha salido en la prensa, que es inexplicable que un periódico o unos periódicos de el valor más que avalado y de la calidad más que avalada que se publican en Las Palmas de Gran Canaria se permitan o entren en ese juego. Yo no lo entiendo. Sí, porque además esas fotos de Hawái, ¿no? Esas fotos de Hawái. Agatha Christie nos lo dice claramente. Ella hizo con su querido y admirado marido Archibald Christie. Bueno, hizo surf solamente en Hawái. Y ella nos cuenta, de igual que estuvo en las Islas Canarias. Que fue antes de venir por Canarias. Que fue antes de venir en Canarias. Lo de Hawái fue en el año 1922. Porque todavía estaba con el amigo Archibald. Estaba con su amigo Archibald. Y cuando viene aquí, viene porque ha perdido al amigo Archibald y la pobre entra en una depresión tremenda por otras cosas. Pero principalmente cuando vas leyendo y analizando, pues porque su divorcio a ella le amargó y le dejó una huella muy grande en el resto de su vida. Bueno, pues eso hay fotos de Hawái.
Ella al lado de la tabla, ella en el agua, ella nos explica todo su situación, incluso su problema económico, porque aquella comisión en la que ellos habían ido, pues voluntariamente deciden desprenderse de ella, de la comisión imperial. Bueno, pues si tenemos todos esos datos, ¿cómo se nos ocurre decir, publicar, falsificar y dejar en ridículo? Porque además creo que Hawái con las canteras, las playas de Hawái pues son diferentes, ¿no? No tienen Son nada que ver diferentes. una Mira, con la otra. como las canteras no hay dos. No hay dos, Eso claro. lo sabemos porque playa urbana, con una arena tan delicada, tan fantástica, con aquella magnífica barra natural, que en un momento dado te puedes bañar hasta por fuera de la barra. Y con la tranquilidad del clima, que no La hay terremotos, tranquilidad no del hay clima, nada, no hay huracanes. En fin, vamos, hablar de las canteras sería infinito y todo sería agradable. Y una de las cosas más importantes de las canteras son los atardeceres. Claro. Ver allá el Pico Teide, esos atardeceres en muy pocas partes del mundo se pueden dar. Bueno, pues caramba, respetemos. Una plaza Agatha Christie en la playa de las Canteras, fantástico. No como si... Pero no justifica que se hace ahí en la playa esa plaza porque estuvo haciendo surf. Claro, es decir, las cosas cada una en su sitio. La podían poner en el lugar donde está, magnífico, lugar donde está, muy bien. La podían poner en cualquier otro punto, pero lo que no se puede es falsificar la historia. No sé... Vamos a no decir ninguno por si acaso la cogen y también pegan una nueva falsificación o fakes, como se dice ahora, porque no es podcast, es fake y algunas más. Sí, estamos con términos anglófonos. Anglófonos y bueno, nos vamos haciendo. O sea que al final está bien que se le reconozca a Agatha Christie su paso por Canarias. Es que lo más importante, que es lo que hay que incidir, es que si hay escritora, si existe la gran escritora Agatha Christie, es porque estuvo aquí en Gran Canaria, posiblemente finales de febrero, principios de marzo, porque no sabemos con exactitud la fecha, y que el doctor don Bartolomé Apolinario Macías, con el que tuvo unos diálogos, un médico extraordinario, fundador del Hospital Asilo de San José, y como él mismo decía, tengo compañeros médicos que técnicamente son mucho mejores que yo, pero yo no sé qué tengo que curo más con la conversación y curo más con el trato personal que hago con los pacientes que con la aplicación de la farmacología. Bueno, pues este doctor, cuando Agatha Christie se queja de su problema de garganta, que tanto la niña como ella lo tenían, posiblemente de bañarse en el mar en estos meses de febrero o marzo, y posiblemente también sería algo psicosomático. Claro. Don Bartolomé le dice, lo de la garganta es fácil, tome usted esto, pero usted lo que tiene es una depresión, que es lo que hay que tratar. Don Bartolomé sabía muy bien de lo que hablaba, porque su hermana Carmen, que Agatha Christie la nombra en su autobiografía, padecía de un problema muy grave, una depresión muy grave, porque la pobre señora había visto morir a uno de sus hijos en un accidente doméstico. Entonces, don Bartolomé estaba asociado al Hotel Metropol como médico, porque dominaba el francés, hizo la carrera en Francia, estuvo viviendo en Francia, se casó con una señora francesa, de la que quedó viudo y por eso regresó a Canarias, dominaba el inglés y por supuesto el español, ¿no? Entonces, don Bartolomé iba a pasar muchas tardes con su hermana a el Hotel Metropol, para que de esta manera su hermana también se relacionara, hablara, conociera. Los británicos en aquel entonces, estamos hablando de los años 20, pues eran un atractivo añadido a la vida social de Las Palmas de Gran Canaria o de Gran Canaria en general. Bien, cambiamos un poco el tema, una vez aclarado y machacado. Y machacado esta anécdota por parte...
A veces la clase política deja mucho que desear, pero no por motivos ilegales, pero sí por motivos éticos, motivos incluso hasta de estética. Yo no sé si el que se mete en política, antiguamente la gente entraba en política porque tenía ideales y quería cambiar el mundo. Hoy, no quiero ser exagerado, pero hay un porcentaje bastante alto que entra en política para tener un modus vivendi, o sea, porque no tiene oficio ni beneficio y es una manera de ganarse la vida. Y eso yo creo que ha degenerado un poco esta clase política que si le hacen una encuesta a la gente real, no manipulada, bueno, pues le daría un 0 casi, o un 0,001 de qué opinión le ofrece al pueblo la clase política actualmente en España, porque deja, como digo, deja mucho que desear. Pero bueno, vamos a cambiar el tema. Tú dentro de tu publicación de libros hiciste una biografía de Manuel Campos. Manuel Campos Vidal. No, Manuel Campos Padrón. Padrón, sí, yo lo de Vidal ya lo puse. También hay un Manuel Campos Vidal, pero se dedica a los medios. Es otra cosa. Se dedica a los medios de televisión y por eso me vino. Efecto. Porque claro, yo sí tengo bien claro a Manuel Campos Gómez, pero que Manuel Campos Gómez es de esta época y es también colaborador de esta casa, pues presenta uno de los programas de Aquí al Día, que es su abuelo, y bueno, también en tu caso, tu abuelo. ¿Por qué surge esa biografía de Manuel Campos Padrón? Pues la biografía... Los famosos almacenes Campos. Los famosos almacenes Campos y un personaje clave durante su vida en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues bueno, existe el llamado Fondo Bibliográfico y Documental Manuel Campos, que fundó en su momento Manuel Campos Gómez, y lógicamente quería Campos Gómez que hubiera una biografía sobre el titular, el patriarca, que da pie a esta especie de fundación. Bueno, pues hicimos un trabajo muy bueno, ayudados de Reyes García Gómez, que tomó un área, aparte de la documentación, porque detrás de todo esto exige una gran documentación. Investigación, claro. Una investigación profunda. Tú no puedes decir cualquier acerto si no va fundamentado en algo. De tal manera que el libro hicimos lo siguiente. En unas hojas, en las pares, pusimos la literatura, la redacción, y en las impares señalamos la fuente. Se hizo fotocopia, por eso en algunas páginas no es muy bueno, por razones de la mecánica y de la modestia para poder sacar el libro, pero de tal manera que cuando se dice algo en la página par, el lector vea en dónde está fundamentado. Y eso es importante con un personaje que no tiene trascendencia fuera de Canarias, sí en las Islas Canarias, por diversas razones, pero que no tiene fuera de ello. Y eso sirve para que otras personas puedan documentarse y ver de dónde arranca estas opiniones que allí se vierten. Bien, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Javier Campos, estamos hablando un poco pues, de muchísimas cosas y sobre todo de esos libros que ha escrito y que bueno, ya hablaremos también de lo que está pensando en escribir. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal.
la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la última parte de este enfoque dedicado a la anectografía, a ese título y esa palabra inventada por Javier Campos que, bueno, pues ya ha quedado bien explicada de qué va. Y estamos también un poco analizando, bueno, pues esa carrera literaria, porque, bueno, estábamos hablando de esos libros publicados, estamos hablando de esa biografía de Manuel Campos Padrón, estamos hablando de muchísimas cosas. El tema de ese futuro libro. Tú tienes un libro que está ya fabricado, correcto, sí. Pero que la pandemia esta, el COVID-19... Lo tiene confinado. Confinado, ¿verdad? Claro, porque además el libro, no te voy a decir que hables mucho de ese libro. Bueno, pero algo habrá que decir. Pues exactamente, porque la gente después vaya, pues si lo contó todo ya... Como mínimo vaya siendo ilusión de leer. Porque este libro sigue siendo novela, porque yo creo que tú le has cogido gustito a la novela, ¿no? Sí, claro, es que la novela es muy atractiva. Hombre, yo reconozco que yo soy un lector de novelas. Es decir, hombre, a mí los ensayos, la poesía, pues la leo, tal, pero reconozco que yo soy un enamorado de la novela, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho la investigación. Y prueba de ello son las anectografías de las que hablamos al principio de hoy. Me gusta investigar, me gusta saber, pero eso tiene unas dificultades de las cuales prefiero no hablar, para no tener que hablar de las personas que están al frente de archivos y colecciones, que suelen ser, salvo la excepción, suelen dar un perfil incómodo o les incomoda que uno vaya a estudiar lo que ellos atesoran con cual si fuera cosa propia. Pero bueno, entonces la novela igualmente es muy atractiva y me encuentro en ella cómodo. Perdona, Javier, voy a hacer un pequeño alto, es un tema técnico, y enseguida estamos contigo. Sí, hacemos un alto. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Bien, seguimos y disculpen ese parón técnico que hemos tenido que hacer. Estamos escuchando a Javier Campos acerca de la novela. Continúa. Pues bueno, la novela es un campo magnífico porque te permite dar libertad a tu fantasía. Y bueno,
pues, ¿qué más se puede desear? Porque a todos nos gustaría ser director de cine, a veces nos gustaría ser actor, nos gustaría ser como tú, tener una emisora y ser locutor o entrevistador. Y la novela, pues, para mí, y creo que para muchísimas personas, es algo muy atractivo. Además, sobre todo te evade. Te evade y además te va abduciendo. Es peligrosa, ¿eh? Porque les recuerdo lo que le pasó a un tal Alonso Quijano, uno que vivía allá por La Mancha, que de tanto leer novelas acabó... Acabó el hombre haciéndose caballero andante. En efecto. Háblame de esa última novela que está ahí. Sí, que está ahí, está confinada y esperemos que las vacunas sean lo suficientemente efectivas y que nosotros, los ciudadanos, como gusta decir, seamos lo suficientemente conscientes de la prudencia que tenemos que tener hasta reducir el COVID a nada, a una anécdota. Enorme anécdota, pero bueno, una anécdota. Pues bien, la novela va en la misma línea de Agatha Christie, que a mí me gusta. Por supuesto que yo no le llego al zapato de Doña Ágata, no tengo esa característica que bien me gustaría, pero aquí me gusta lo siguiente. El caballero Hermes Stanley, que es un británico de Liverpool, se prejubila por diversas razones, hay que saber por qué, y se viene a las Islas Canarias a disfrutar de su jubilación. Porque claro, los personajes de Agatha Christie le han aconsejado lo magnífico que se vive en las Islas Canarias de 1958. El hombre se viene para acá, como periodista que es, tiene la idea de escribir su novela, pero la cosa se le acaba semi-complicando y se ve envuelto pues, en una investigación que va a mi gusto, ¿no? Hasta ahí te puedo decir. Bien. Pero, o sea que, podríamos entrar en otros detalles si quieres, pero claro, eso es lo que hay. O sea, que tiene su claro, gracia. Hago una observación. Hermes Stanley es muy buen nadador. Pero cuando hablamos de nadador, no solo es de atravesar la playa de las Canteras de un punto a otro, sino de otras nadadas que hay que hacer en la historia, en la vida de cada uno. Agatha Christie ha influido bastante en tu sí, iniciación en la novela. Sí, sí. Porque para ti es uno de las novelistas más importantes. Agatha Christie y un tal Benito Pérez Galdós, que no sé si han oído hablar algo de don Benito. Lo hemos tenido aquí en este programa. Sí. Ha estado aquí en sí, persona, ciertamente, sí. Estos milagros que se hacen. Estos milagros que tiene la televisión, ha estado con nosotros. Hemos podido hablar con don Benito y además con Juan Carlos de Sancho y don Benito lo hemos tenido a mi derecha, lo tuve. Sí, por cierto, que fue una entrevista muy buena y muy don emotiva. Benito, pues como siempre, estuvo a la gran altura de lo que es. Bueno, pues los episodios nacionales, que es lo que a mí me gustaba y a mí más de Galdós, ahora ya con la madurez soy capaz de entender mejor otros personajes que en su momento... Pero es verdad que yo de chico me leí todos los episodios nacionales. El episodio nacional... Porque era una novela. Es una gran novela de 46 tomos, si no me falla la memoria, en la cual pues vas viendo, vas progresando a las personas que nos gusta la historia, que nos gusta la investigación. Antes nombré uno de los podcasts o anecdografía, el de la numancia. Bien, te enriquece mucho. Y bueno, pues estos dos grandes personajes, estos dos grandes novelistas, Ágata y don Benito, pues han influido en mí. Quede claro que ni a la suela del zapato les llego, pero bueno, me entretienen y lo importante es sacarle la mayor felicidad a la vida de cada uno. Y además, sobre todo en el tema de Agatha Christie, pues el suspense
el misterio. Claro, el misterio, el suspense, la realidad canaria, la realidad, en este caso, en esta novela que se llama Hermes Stanley, nadador periodista, pues la de nuestra niñez. Bueno, la tuya no, la mía. La de mi niñez en el año 58, que no había surf, ni siquiera en el año 58, pues he podido escribir esto casi rememorando las conversaciones que oía en casa de mis padres, de mis tíos, de mis abuelas, pues con lo que yo, de mis primos los mayores, que ya alguno pues debe estar cerca de los 90, pues con toda esa información me ayudó a saber ubicar el personaje y a saber cómo se podía mover el personaje en la isla de Gran Canaria, porque sale de la ciudad varias veces de aquel entonces. ¿Se lee en Canarias, Javier? Lo de leer es algo... Antiguamente se leía mucho. Antiguamente se leía porque no había otros medios y a veces se condenaba. Pero fíjate bien que en aquel entonces, cuando hablamos de otra época, el analfabetismo era gigantesco. Claro. La tenencia y propiedad de un libro era tremendo. En una de las anectografías, mira que ha venido muy bien tu pregunta, hablo de una que es muy curioso. Los tres grandes poetas del modernismo de Gran Canaria, Morales, Saulo Torón, Alonso Quesada, tienen una fotografía delante de una preciosa estantería llena de libros. Sí, creo que recuerdo esa foto. Pero posiblemente no habíamos caído que hay un inmenso cartel delante de los libros que dice: no presto libros a nadie. Y estos eran los poetas, estos eran los que tenían que fomentar la lectura y la cultura. Había visto montones de veces la foto, pero cuando la vi, como también se dice ahora, qué oxímoron, sí, sí. qué contradicción tan disparatada. Es decir, los poetas, los que escriben, a los cuales, especialmente Alonso, que lo pasó muy mal económicamente y que le costó mucho que le publicaran. Tomás no, porque era un hombre muy rico y se podía permitir, igual que Saulo Torón, tenían disponibilidad. Que estos hombres que tienen que fomentar la lectura se hagan una foto histórica, digo histórica porque se ve que el cartel era lo que a ellos les atraía, diciendo: no lean, o si leen, yo no sé. Por eso, sí, claro, cuando dicen, antes se leía mucho, pues no sé si ahora se lee más. Sí, claro, pero yo me imagino que la gente efectivamente tiene muchos medios de comunicación, tiene muchas historias, muchos divertimentos, pero por eso decía si se leía libros, si se compran libros. Se publica mucho, sí. Se publica mucho porque hoy día es muy fácil publicar. Casi puedes publicar en tu casa con una impresora de cierta calidad, o puedes publicar en color. Es decir, hoy día publicar bien, vender ya es otra cosa. Que lean lo que tú publicas es otra cosa de otra cosa. Es decir, hay una serie de filtros. Sí, pues te pueden comprar el libro y no leerlo, que pasa muchas veces por compromiso, lo compran, claro. Van a una presentación, compran el libro y lo ponen ahí. Y el libro va a la estantería. Sí me acuerdo que en mi juventud la gente estaba ávida por recibir libros de alguien que los quería quitar. Tengo en la memoria que cuando alguna casa pues se cerró por fallecimiento de sus propietarios, la gente husmeaba para ver cómo podía quedarse con los libros de esto. Hoy día se ven montañas de libros al lado de los tachos de basura. Sí, como para tirarlos. Para tirarlos, y nadie se acerca a cogerlos. Yo será que tengo un valor, le tengo tanto valor a los libros, que una vez leído, que esto, bueno, pues regaleta. Yo, para mí son parte de mi vida y de mi historia, y así estoy, que tengo, bueno, tengo libros, bibliotecas aquí, allí, ya se me salen, porque claro, yo no regalo ningún libro,
y no tiro ningún libro. O sea, ese libro, aunque a lo mejor no lo vuelva a leer más, Sí. pero es parte de mi historia, parte de mi Claro, vida. tú Está aquí ahí. sabes que el libro está en la estantería, Sí, en sí, sí, aquello, sí. y yo Y- recuerdo que allí leí. Claro, y es parte de mi historia. Entonces, los libros forman parte de mí y ya de ahí no sale. Se nos ha acabado el programa, Javier. Muy bien. Sí es verdad que te tenemos en el momento que publique al amigo Hermes, el senador Claro, periodista. Hermes Stanley tiene que estar Stanley aquí. tiene ¿eh? que estar aquí y ahí te citamos. Espero que sea dentro de muy poco, que un poco vaya cambiando esa situación. Desearte lo mejor con estas anectografías, que siga publicando esos podcasts y bueno, pues que en el fondo te siga yendo todo muy bien como hasta ahora. Pues muchísimas gracias, José Luis, a ti y a tu equipo, y tantas veces me gustaría volver aquí. Para mí ha sido un placer. Gracias. Bien, Manuel. pues las palabras de Javier Campos, anectografiar, no se olviden de la palabra. Y además, si quieren escuchar, pues ya saben que tiene qphradio.com y ahí pues verán ese apartado, ese podcast de Javier Campos. Y además se lo van a pasar bien, pues se enteran de muchísimas cosas. Las anécdotas nos forman también. Señores, gracias por estar ahí. Les espero, como no, la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.